Que la revolución es una aspiración ética irrenunciable es un lema cuya bondad debería estar más allá del bien y del mal. Pero una divisa tan temeraria difícilmente cruzaría impune las aduanas que, en los 80, instalaron los fanáticos de dos vicios simétricos. De un lado, los adalides del escepticismo nos advierten que toda revuelta trae en bolsa un horrendo archipiélago gulag y nos desalientan el brusco ademán que busca cambiar las cosas de lugar. En el Río de la Plata, semejantes pájaros agoreros han declinado antiguos fervores castristas por la resignada castración ante lo irremediable, y sus consejos suelen retocarse con una poca cosmética francesa. En el otro rincón, no ha sido mezquina la cuota de infundado optimismo concedida por la izquierda vernácula. Para aquella, la revolución es una fatalidad predestinada, solo realzable por una lectura conveniente del Talmud. De tal suerte que, esquivando a Sila y Caribdis, timonea prudente el viejo lobo marino de la historia, quien ha computado numerosos flujos y reflujos en la eterna dialéctica del amo y el esclavo. Si aceptamos que la revolución es un invento, una creación comunitaria de valores novedosos, de una cultura libertaria y de sensibilidades no autoritarias con las cuales lapidar centurias de expolio y dominio de los unos sobre los otros, entonces las transformaciones sociales significativas dependen de actos de voluntad colectiva más que de calvinismos de la historia. Los conspiradores hábiles en el arte de ocupar palacios abandonados, las clases elegidas, los tecnoyuppies socialdemócratas o neoconservas, lo mismo da, pretenden llevar a cabo los cambios sociales en nuestro nombre, pero, y sabemos que de ello resulta la entronización de nuevos custodios de la conciencia ajena o de parásitos. Pues, curiosa paradoja, la revolución se desgracia al efectuarse. Una vez dada vuelta la tortilla, la decepción es insondable. Las checas a la caribeña o los muros que impiden el paso del oeste del Edén y despotismos orientales más gerontocráticos eunucos, y más aún. El infortunio sucede porque las revoluciones triunfantes no han cumplido con la promesa de emancipar a las poblaciones de su miseria económica, política y moral. Pues no era el destino de tan magno acontecimiento hacer del Estado un botín de guerra, sino la jubilosa liberación de las potencias vitales del individuo y la comunidad. Siendo la revolución una idea más bella que buena, ciertas instrucciones permiten imaginar otras consecuencias. Conviene fomentar el deseo de revolución más que diseñar un proyecto acabado, pues ella es un instinto antes que una maqueta de arquitecto y siempre es más probable avivar el fuego del corazón que conmover el archivo cerebral. Las ideas o las teorías se mueren o se las mata, pero los individuos que sienten el llamado de la revuelta en su sangre quedan. Asimismo, si el significado invariable de 1789 es asumir el autogobierno como única organización política legítima, entonces una democracia solo puede constituirse en contra del Estado y sus criaturas policíacas. La ficción divina legitimaba su versión terrenal en la figura del rey, pero la creación de una sociedad autoorganizada no puede tolerar Robespierres o restauradores que prolonguen, por otros medios, el linaje del amo. Por último, se trata de demostrar a la población que es ella la responsable de su propia salvación, pues sus representantes no destacan por mejorar la bolsa y la vida, sino por quitarlas. Por ello, un revolucionario cabal debería ser un kamikaze, quien, en el acto de hundir una sociedad injusta, se suicida junto con ella. Hay quien opina que algunos estados revolucionarios son mejores que otros, o que las democracias occidentales son perfectibles, y que lo de Gorbachov es cosa de verse, son los apóstoles del mal menor. Pero no existen tecnologías sociales neutras, ni son recomendables medios equívocos para fines sanctos. Lo importante es imposibilitar la fabricación de armas de fuego, no enfatizar la importancia de la mano que aprieta el gatillo. Los ceremoniales de la sedición que fueran auspiciados por viuda e hijas de Marx y Engels imponían una ley común a una dispersión tal de identidades sociales, acciones comunitarias y sensibilidades grupales que hacían necesario un referente imaginario central despótico. Estado, unidad, pueblo abstractamente considerado.
Antes que un modo de unir la diáspora fue un síntoma del pánico estatal ante el pueblo, ese niño terrible que suele confundir libertad con libertinaje. La consecuencia es la reconstitución de ese punto oscuro que en toda sociedad existe de una relación, una al menos, no reversible, que se resiste a la estricta reciprocidad. Cita a Sabater. Enigmas, tales como la esclavitud, el señorío, la desposesión económica y la jerarquía, han sido sucesivas encarnaciones de la iniquidad y el ultraje. A partir de 1945, las peripecias del tercer estado lo conducen por rocambolescos caminos. La adaptación imaginaria del estado malefactor, los modos novedosos del dominio sostenidos en la tecnología informacional, el suplicio semiótico de las subjetividades y la sofisticada relocación policentrada de los arsenales del poder, sociedad de la ortopedia psicoterápica para Foucault, Californian Way of Life, según Castell, sin olvidar la argentinísima fundación Señoras Gordas Estatales que arrojan mendrugos a las palomas urbanas, hacen reconsiderar el destino de la revolución. Los 60s vieron nacer la micropolítica como alternativa a la asonada clásica. Insubordinación de identidades minoritarias, inquietud por temáticas antes pasadas por alto, constitución de demandas sectoriales y de modos locales de hacer política fueron sucesos cuya adaptación a programas políticos partidarios se hizo problemática. Adolescentes, rockers, pre- y posmarxistas, independientes, mujeres, inquilinos, gays, municipios verdes, violetas y anaranjados son nuevos infantes de la patria que dispersan la clasificación unívoca de habitantes mitologizada hercúleamente a lo Carpani. Esa imagen del oprimido carente, entre otras cosas, de una conciencia correcta, desconcertaba a los profetas cuando trocaba gloriosas consignas por un 13B o un segundo veraneo marplatense. Ni Marx, ni menos que él, los 60 invirtieron el camino del socialismo científico al utópico, retrotrayéndonos al día que Fourier sugirió delimitar la subjetividad. El deseo fue un nuevo motor de la historia, perturbador, pues no había máquina deseante que pudiera establecerse sin hacer saltar sectores sociales enteros. Cita Deleuze. Dar libertad a las fuerzas libidinales pervertiría rutinas sociales, potenciaría intensidades emocionales, exigiría un rapto extático inmediato desdeñado la lenta forja de una conciencia racional. Pero del beatnik al cyberpunk, la contracultura ha recorrido un largo camino. Una segunda generación, en los 80, eligió politizar las urbes antes que tomar el tren hacia el sur. Se asoció a tecnologías más mediáticas en lugar de peregrinar a katmanduescas mecas, descartando así la ingenua metafísica de Hare. La rebeldía fue el legado, desde el judío errante, nómade en la ciudad por excelencia y en sucesivas reencarnaciones como contrabandista, bandolero, librepensador, poeta maldito, ácrata y punk, las tareas de Robin Hood han ido heredándose. La micropolítica trata de la insurrección de los proscritos en ese planeta donde casi todos los animales han domeñado y la oposición entre socias de lo ya oficializado. 78istas o punks no pueden ser el frente populismo que solíamos conocer, sino teorías asistemáticas y prácticas esporádicas, no por ello menos eficaces, de la desobediencia rebelde, pues su signo es choquear al habitante para volverlo indócil al infierno programado. El hostigamiento a las instituciones que instauran modos de dominación tenues o ingeniosos deviene su objetivo político. Y desestimando la moral de rebaño, se postula una imagen heroica de personalidad a fin de vigorizar el amor propio de un sujeto que rechace estándares de éxito, decencia o canibalismo social.
Es la construcción estética del carácter en compañía de los demás y mediante una sociabilidad diversa y políglota. Grupos de afinidad, fratrias tribales cuya camaradería no es culposa u obligatoria, carbonarios conjurados para incrementar la barroquización de los estilos de vida. En los medios de comunicación combaten modos de vivir antípodas, a través de una alianza entre tecnologías audiovisual y política estetizada. De la Patagonia rebelde al clip político, sus efectos impactan a una juventud ya dotada de sensibilidades internacionales. Bien podría llamarse épica hacker o época de cibernautas al ciclo que sucede a la era de Acuario. No es cuestión de hacer un héroe de cualquier marginado ni separar tajantemente demandas que conviven en un mismo sujeto, pues la obrera tiene problemas por ser mujer y un villero subsiste en un país que precisa una conciencia ecológica. Y sería conveniente evitar el riesgo de la irreflexiva estatización de sus demandas o la ascensión de lidercillos abedeles ministeriales, así como la guetificación de identidades inventadas o la academización excesiva que transforma la charlatanería en fuente de inacción y falsa seriedad. ¿Es la revuelta parangonable a la revolución decimonómica? ¿Combate a la jerarquía y a la explotación hasta las últimas consecuencias? ¿O se adapta a las estrategias que prefieren ornamentar un poquitín los antros de Plutón? Al menos, en sus modos menos recuperables, sí. Las viejas divisas libertarias descargaban su artillería en esas figuras emblemáticas llamados Dios, Estado y Patrón, convencidas de que el poder no tolera iguales, solo rodillas genuflexas. Y a pesar de que el mundo mucho ha cambiado, la tarea humana depende aún de la caída del señor que mora en el penthouse de la ciudad, pues, dígase lo que se diga, la única revolución recomendable es aquella que se hace contra algún dios.